Una película como Vecinos, del brasilero Kleber Mendoza, es realmente un filme del que da gusto hablar. ¿A qué se debe el placer? A que es primero de un director que antes fue crítico cinematográfico. Además de un director que ya vimos, Aquarius, una película que se premió en Cartagena, y de paso porque la película fue en su momento, 2012, considerada por un crítico de New York Times como una de las 10 mejores películas de ese año. Vamos a hablar de por qué razones podría llegar a ese resultado. Lo primero, Kleber Mendoza es un hombre que se formó en periodismo, empezó su carrera como crítico cinematográfico y periodista en general y decidió en un momento pasar a la realización. Ha hecho unos cortos y unos documentales previos a este primer trabajo. En Colombia ya lo conocíamos porque el Festival de Cine de Cartagena, en esa sección que se llama Gemas, presentó Aquarius, la película que era con Sonia Braga. Esta película, que además del metraje, que es de más de 2 horas y media, relaciona de manera muy precisa a una mujer con la transformación urbanística de Brasil, nos plantea una secuela de lo que puede haber sido Vecinos. La conocemos después y por eso hablo de Aquarius como una secuela de esta primera, aunque no sea estrictamente así. ¿Cuáles son los elementos que hacen que este filme sea tan valioso? Vamos a verlos con detalle. Kleber Mendoza es preciso. A él le preocupan algunas cosas de la sociedad y esas cosas que le molestan, sobre todo las que le molestan, son las que lo invitan a escribir. En este filme, además de ser el director, es el guionista, pero también trabajó en el montaje con alguien más. O sea, que es comontajista, lo que habla muy bien de la decisión, porque en Los sonidos de los vecinos, el sonido alrededor, que es la traducción directa al portugués, nos muestra un edificio y unos vecinos muy cercanos que van a pasar por situaciones aparentemente cotidianas, pero el conjunto de las relaciones nos va a mostrar que una sociedad puede entrar en unos conflictos en la vida cotidiana de manera tan simple y tan paulatina que cuando llegamos a ese final, que es inesperado, pues el espectador lo encuentra normal. Hay una buena serie de elementos que hacen que este filme sea tan valioso. Uno es que es un filme muy coral, sin tener la gran dimensión de relatos épicos o de grandes situaciones, sino de situaciones muy simples. Otra es que el director, como se llaman los sonidos alrededor, pues va a usar el sonido como una estrategia narrativa muy interesante por un lado y muy eficaz por otro. Por ejemplo, empieza con un sonido de un perro que ladra, 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 y a partir de una acción de uno de los personajes vamos a ver que ese perro va a llamar la atención. Pero a la par, entonces va a haber otra serie de elementos, como el hecho de mostrarnos que esas sociedades están, como ya pasa en muchas de Latinoamérica, encerradas dentro de su propia casa. Y ese encierro nos habla de otras situaciones, nos habla de lo que significa la calle como un espacio público que se privatiza. Si ustedes recuerdan las Convivir colombianas, pues en esta película va a haber una suerte de génesis de quién tiene el derecho, cómo se lo gana, cómo es la sutileza que va del lado de la coerción, y el conjunto va ganando terreno y el espectador va llenándose de razones para entender unas lógicas cotidianas que son violentas, que son agresivas, pero que parecen comunes u ordinarias. Además, Mendoza hace un uso de la música que es muy especial. Tiene música diegética, tiene música extradiegética, tiene música que está puesta en registro como de el uso de los personajes. En otros momentos es una música que entra más como una suerte de transición que no transforma. Eso suena raro, pero es como si fuera una música que está acompañando etéreamente y que el espectador la siente, no le indica a la manera del filme tradicional hacia dónde va el argumento o el relato, pero al final termina teniendo una organicidad con la
con el filme que hace que uno se aproxime mucho. Lo otro que es bien especial es que hay una mezcla de actores. Actores que no tienen trayectoria con actores que sí la tienen. Y ahí se nota la mano de un director que conoce en profundidad lo que es lo cinematográfico y que además está asociado a contar una transformación urbana que a él, repito, como dice en alguna entrevista, le preocupa. Le preocupan los problemas y trabaja sobre aquello que le molesta. Y eso que le molesta puede ser el poder. Finalmente, reitero, si ustedes vieron Aquarius y no han visto Vecinos, o al revés, entonces vean la otra película para que se den cuenta que hay una interrelación entre las dos. Es llamativo el control de los personajes, es muy especial cómo la violencia aparece de manera contenida, cómo los espacios se convierten en personajes de algún modo y al final el espectador termina queriendo saber un poco más de la vida de cada uno de esos personajes. Pero en conjunto termina siendo una película que nos habla de una sociedad, de una ciudad, en un comprimido de una calle, de un edificio y de unos personajes. De nuevo la invitación para que se suscriban a nuestro canal Fotogramas al Aire en YouTube, activen la campanita de las alertas para nuevos videos y nos sigan en Facebook. Y la interacción es muy especial.